Amós capítulo 6, desde el verso 8 hasta el 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto en ella, y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con aberturas. Verso 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo tú eres un Dios justo, que hace justicia al pobre, al huérfano. Ayúdanos, oh Señor, al ver este juicio tan severo, este juicio que tú traes sobre tu propio pueblo, a que podamos reflexionar sobre nuestras vidas, que podamos ver lo peligroso que es andar en un camino de autoindulgencia, el peligro que es dedicar la vida al materialismo, al orgullo materialista que nos aleja de ti. Ayúdanos a ver las necesidades de los demás. Como tú eres un Dios justo y misericordioso, nosotros como tu pueblo, ayúdanos a representarte dignamente, siendo un pueblo que practica la justicia y la misericordia. Te ruego, Señor, que des arrepentimiento, que des convencimiento de pecado a aquellos que pudieran estar aquí y no te conocen. Háblanos, porque tu pueblo necesita escuchar tu voz por medio de tu palabra predicada. Te lo pedimos por Jesús. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 5, se nos narra una historia del rey Belsasar. Dice el libro de Daniel que Belsasar tenía una fiesta con sus principales príncipes, mujeres, concubinas, y que él entonces comenzó a tomar, y que fruto del alcohol se le ocurrió la idea de mandar a buscar las copas y los utensilios que su padre Nabucodonosor había llevado desde Jerusalén. Y comenzó a beber, a tomar en aquellas copas de oro, vasos de oro, traído desde el templo de Jerusalén. Y en medio de aquella celebración, dice el libro de Daniel, que una mano de parte de Dios apareció y escribió una letra, un mensaje que Belsasar no podía interpretar. ¿Qué hizo él? Mandó a buscar a todos los sabios. Ninguno pudo dar respuesta a Belsasar. Es ahí donde se nos dice en el versículo 22 de Daniel 5 que mandaron a buscar a Daniel. Y él le dice, parafraseando: yo sé que tú eres el representante del Dios Santo. Yo sé que la verdad de Dios está sobre ti. Si tú pudieras decirme lo que hay escrito en esa pared, yo te daré la mitad de mi reino. Daniel dice: no tienes que pagarme nada, yo te lo voy a interpretar gratis. Lo que tú quieres darme, dáselo a otro de tus súbditos. ¿Y qué es lo que Dios había escrito en aquella pared? Mené, mené, tekel, uparsin,
que traducido es, dice Daniel, Mené, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pasado fuiste por balanza, fuiste pesado y fuiste hallado falso, fuiste hallado falto. Perez, por lo tanto, tu reino será roto, será destruido, será desintegrado. ¿Qué hizo Belsasar? Reconoció aquella palabra de Dios y en el versículo 29 puso púrpura, vistió con un collar, con un vestido de púrpura y le puso un collar de oro a Daniel. Y el versículo 30 dice que esa misma noche Belsasar fue destruido, su reino fue roto y Darío tomó su lugar. El juicio de parte de Dios se cumplió. ¿Sabes qué? En el año 1904, en Megido, una colina de Jerusalén, en unas excavaciones, fue descubierto un sello. Este sello tenía la imagen de un león rugiendo, un león rugiente. Y tenía una inscripción que decía, para Hashemá, que significa servidor de Jeroboam. Jeroboam II había mandado hacer aquel sello, donde tenía un león rugiente. ¿Sabes qué? Es este mismo rey al cual se le está profetizando el profeta Amós. Y en el pasaje que acabamos de leer, vemos cómo Dios anuncia el juicio. Este Jeroboam II se creía grande, vivía en autocomplacencia, había conquistado reinos y no estaba dispuesto a escuchar la voz de arrepentimiento de parte de Dios. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, Dios está anunciando su juicio. Dios está anunciando la razón de su juicio. Y Dios dice que ese juicio será inminente. Ahora, hermanos, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Para qué nosotros hablamos de este pasaje? Este pasaje está aquí para que nosotros, al ver la arrogancia de ellos, la autoindulgencia de ellos, la falta de arrepentimiento de ellos, la falta de justicia, de misericordia al huérfano, al pobre, al menesteroso, no cometamos esos mismos pecados y podamos venir en fe y arrepentimiento delante de Dios. Al ver la autoindulgencia del pueblo de Israel, al ver el materialismo que les llevaba a quitar la mirada de Dios, al ver la falta de justicia en medio de ellos, Dios quiere que tú y yo podamos ver esto y nos arrepintamos. Poner este texto en su contexto. Dios es un Dios justo. Nada ha cambiado con respecto a Dios. Él castigó a las naciones paganas alrededor de Israel. Él va a traer juicio sobre su propio pueblo. Él no toleró el estilo de vida autoindulgente y pecaminoso de las naciones paganas. Amós está ahí para decirle al pueblo de Israel: Dios no va a tolerar una vida autoindulgente y de pecado de ustedes. Él viene en forma de un oráculo a hablarle a la nación, puntualmente de Samaria, versículo 8. Es como una advertencia que él le está diciendo: por más rápidos que ustedes puedan correr, por más protegidos que ustedes puedan estar, tu pecado te alcanzará. Las consecuencias de tu autoindulgencia te va a alcanzar. Versículo 8, el juramento de parte de Dios. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto en ella hay. Jehová está jurando por su propio nombre. No hay nadie más grande que él. Él jura por sí mismo. Amós capítulo 8, versículo 7. Jehová juró por su propia gloria. Capítulo 4, versículo 2. Jehová juró por su santidad. Usted recuerda a Moisés cuando preguntó: ¿en quién me respalda? Cuando el faraón, un imperio constituido, me pregunte: ¿quién te representa? ¿Qué le responderé? ¿Recuerda la respuesta de Dios para Moisés? Dile que es el yo soy que te manda. ¿Quién respalda este juicio?
la autoridad de Dios, Dios mismo, los recursos de Dios, el poder de Dios. Dios es el que está dirigiendo este ejército. ¿Quieres tú pelear con el creador de todo cuanto existe? ¿Quieres tú venir en contra del creador, del poderío de Dios, de la verdad de Dios, de la autoridad de Dios? Abomino la grandeza de Jacob, el orgullo, la obstinación de este pueblo, la rebeldía hacia Dios. Es Dios que dice, ellos están celebrando, su orgullo me asquea, su autoindulgencia la repudio, su exceso de arrogancia. Ellos lo ven como un atributo, ellos lo ven como algo grande, ellos lo ven como una bendición mía, pero eso no proviene de mí. Ellos están opuestos a mí. Autoconfianza, su arrogancia, ¿en qué? En sus fortalezas, en su poderío militar, en la ubicación de Samaria, una ciudad sobre un monte, difícilmente iba a ser invadida. Y eso le llevaba a ellos a ser soberbios. Pero Dios dice, yo repudio eso. Sus festividades, mira algo, ellos podían saquear el pueblo, ellos podían en la mañana hacer injusticia a los pobres, ellos podían robar al justo, al menesteroso a las 10 de la mañana, ir a su casa, darse un baño y prepararse para ir a ofrecer sacrificio a Dios. Él dice, yo aborrezco lo que ustedes están haciendo. Por un par de zapatos ellos vendían al necesitado. Ellos podían quizás ir al templo y ver la propia nación, y ellos quizás durmiendo en cartones, pero ellos estaban tranquilos, confiados y descansados en sus camas de marfil. Una incoherencia para un pueblo esclavo libertado por la mano de Dios que no sea misericordioso. Las fortalezas de Samaria, seguridad física. Pero ¿para qué ellos utilizaban esas fortalezas? Para acumular lo robado al pobre, los botines de guerra. Se sentían confiados. Una falsa seguridad económica, una falsa seguridad en una religión muerta, una falsa seguridad en una autojusticia. Dios dice que esto no le podrá librar de nada. Hace algunos años, una casa licorera de nuestro país decidió hacer un documental de toda la nación. Y fueron pueblo por pueblo resaltando alguna característica de cada una de nuestras provincias. Llegado el momento de hacer el video de la ciudad de La Vega, buscaron a un personaje emblemático de aquella época. Dicen algunos que le escribieron lo que él iba a decir. Aquel personaje llamado Belanche, le escribieron lo que él iba a decir, pero cuando él vio la cámara se puso nervioso y se le olvidó lo que él iba a decir. ¿Y sabe qué? Como buen dominicano improvisó y dijo, los veganos somos buenos todos, somos todo alegría, ¿sabe? Y dijeron, bueno, eso quedó bien, no era lo que estaba pautado, pero se quedó ahí. A tal punto de que cuando usted va a otra provincia y le pregunta de dónde es usted, usted dice yo soy vegano, le dice wow, los veganos son todos buenos. ¿Es eso verdad? ¿Todos los veganos son buenos? ¿Buenos según quién? Porque cuando tú dices bueno, ¿de acuerdo a qué? ¿Con quién te estás comparando? Eso está bien para ser dicho por un spot publicitario. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Quién define tu bondad? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Sabes qué? La Biblia dice
que cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dice, maestro bueno, él le dice, ¿sabes tú lo que estás diciendo? Bueno solo hay uno y es Dios. Tú estás diciendo que yo tengo una enseñanza digna de ser seguida, digna de ser creída, digna de ser imitada. ¿Estás tú dispuesto a hacerme caso? Las Escrituras nos dicen que el que sabe hacer lo bueno y no obra conforme a lo que sabe que es bueno, ya está pecando. Este es el caso de la nación de Israel. Ellos habían sustituido al Dios de la dádiva por la dádiva. Tenían ídolos que le llenaban de confianza, de seguridad, que les hacía sentirse superior a los demás, que les daba gozo. Eso es un ídolo. Es todo aquello que tú coloques en el lugar de Dios. Todo aquello que te dé confianza y no sea Dios. Todo aquello que te dé seguridad y no sea Dios. Todo aquello que sea tu gozo y no provenga de Dios. Ellos estaban lejos de Dios, pero aún así ellos seguían confiando en la confianza, en la idolatría, en su autojusticia. Yo te pregunto, ¿dónde está tu seguridad en esta mañana? Al igual que ellos, nosotros podemos poner nuestra seguridad en una cuenta bancaria, en una profesión, en un estado de salud. ¿Dónde está tu confianza? ¿Quién es tu protección en este día? Ellos estaban protegidos en palacios que ellos construían, adorando ídolos de palo, de madera, de oro. Al igual que ellos, nosotros podemos tener confianza en conexiones influyentes. Yo llamo a fulano y él me resuelve. Yo tengo los recursos, por lo tanto, yo no tengo necesidad de Dios, yo no tengo necesidad de nada ni de nadie. Cuidado con poner tu confianza en el materialismo terrenal, en los bienes de esta tierra. Mira cómo dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Acompáñame ahí allá, por favor, Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo les escribe a las iglesias de Filipos: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no confiando en nuestras circunstancias. Y alguien puede decirle: sí, Pablo, tú estás diciendo que no confíe en lo terrenal, que no confiemos en las riquezas, en las posesiones, en la religión muerta. Pero tú lo estás diciendo porque tú no tienes nada. Tú no tienes un background religioso, tú no tienes abolengo, tú no tienes formación. Tú lo dices por eso. Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué gloriarse, dice Pablo, yo más. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día, como decía la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Yo no tengo mezcla en mi familia. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de los hombres, irreprensible. Nadie me acusa de nada. Hecho a mano, original. Un judío que no es falsificado, no es asiático, con el perdón de los asiáticos. Pero él dice, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuando vine a Cristo me di cuenta que eso no servía para nada, que eso servía para poco al momento de yo estar delante de Dios. Y eso que estaba en la columna de ganancias ahora pasa a la columna de pérdida. Hermano, y si ese es el apóstol Pablo, como él describe, hebreo de hebreo, judíos de judío, guardando la ley de Dios y no tenía de qué gloriarse y no se confiaba en eso, cuánto más nosotros, descendientes de indígenas, mezclados con idólatras europeos y africanos,
Sin la ayuda de Cristo nadie puede ser salvo. No pongas la confianza en el materialismo que conduce a una falsa autoarrogancia. ¿Qué hace Dios? Dios, aparte de anunciar su juicio, Él dice que ese juicio será implacable. No habrá sobreviviente. Versículo 9. Acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Versículo 10. Y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Aquí hay un cambio de estilo. Dios no es solamente que dice el juicio, Él anuncia cada uno de los detalles con el cual se llevarán a cabo. Tan seria será la destrucción que no quedará sobrevivientes. Los que se queden en las casas, que no fueron a la batalla, que sobrevivieron, probablemente aquí está describiendo alguna plaga, alguna peste. No podrás librarte de la destrucción, será una destrucción extensa. 10 hombres estarán en una casa, morirán. Y aquí la palabra casa pudiera referirse a un edificio gubernamental, una familia extendida, una unidad de soldados, un techo, una familia que esté reunida. Y quizás alguien pueda decir: me libré de la guerra, y ahí vendrá la plaga. Imagínense este cuadro: toda la familia destruida, un solo sobreviviente para que entierre a los demás. Pero no es que lo va a sepultar, es que ante el hedor, ante la putrefacción, tendrá que arrastrarlo, amontonar a sus seres queridos para quemarlos. ¡Qué gran tragedia! Aún en las guerras se permite un espacio de ambas partes, una tregua, para que ambas partes puedan recoger a los muertos y llevárselo a sus familiares y que ellos los entierren. Pero ante el juicio implacable de Dios no habrá momento para el entierro, no habrá espacio para enterrarlos. La cremación, algo que Dios no le permitía, quemar los muertos. ¿Hay alguien vivo? Versículo 10. ¿Alguien ha sobrevivido a este juicio de Dios? ¿Se puede levantar a alguien? Hermanos, ¿y sabes una tragedia adicional que les pasará a ellos? Que no podrán clamar por misericordia. No habrá espacio para la misericordia. Versículo 10, parte B. Y dirá: no hay nadie con vida. Calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Es como si alguien dijera: ¿hay alguien vivo aquí? Sí, por Dios yo te prometo que no hay nadie más vivo. No menciones. Hermanos, esto no ha ocurrido todavía. Es el anuncio de un juicio. Acordaos que ellos están bebiendo, celebrando en camas de marfil, en orgías, en fiesta. Usted puede ver esto que se ve duro, pero ¿dónde están ellos en el momento en que el profeta está hablando? ¿Sabe lo que ellos van a hacer más adelante? Ellos se van a poner de acuerdo para expulsar al profeta y seguir en sus orgías. A veces nosotros leemos los juicios de parte de Dios y decimos: wow, ¿cómo puede ser un Dios bueno, amoroso, misericordioso, enviar a la gente a la condenación eterna? Yo les pregunto a aquellos que abrieron la iglesia, el templo en esta mañana: ¿cuántas personas ustedes encontraron en la entrada postrados, orando por misericordia delante de Dios, arrepentidos de sus pecados? ¿Cuántos estaban ahí llorando por su pecado delante de Dios? ¿A cuántos ustedes tuvieron que darle servilletas para que secaran sus lágrimas en arrepentimiento?
El hombre sin Dios está orando para que Dios le dé vida y salud para seguir pecando. Que Dios le ayude a una gran prosperidad para poder vivir para su propia autocomplacencia. Por eso cada domingo que predicamos llamamos al arrepentimiento. Una de las imágenes más fuertes para mí en medio de la pandemia fue ver en los Estados Unidos cómo ellos tuvieron que buscar en una isla que estaba desierta, llevar equipos, excavadoras, abrir inmensos hoyos para depositar los miles de cadáveres del COVID-19. O en la India, cuando los cadáveres iban flotando por los ríos, porque no había la capacidad para enterrarlos por el temor al contagio de aquella enfermedad. Miles de personas que quizás al recordar sus muertos simplemente saben que están enterrados por ahí. Un cuadro triste, una destrucción total. Versículo 11. Porque aquí Jehová mandará, herirá con hendidura la casa mayor y la casa menor con aberturas. Versículo 11. Jehová, Dios mandará. El palacio grande quedará abierto y la casa pequeña también. Ni el rico ni el pobre escaparán del juicio de Dios. Es un pensamiento que es Dios que está detrás de esto. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si huyere a los cielos, allí estás tú. Si en el infierno o en la muerte hiciere mi estrado, he aquí allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas, en lo oscuro me voy a esconder de Dios, aún la noche resplandece alrededor de ti. Aún las tinieblas no me encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas con la luz. ¿A dónde podremos nosotros escapar de Dios? Hermanos, oremos, porque Dios está en toda parte y Él escucha nuestras oraciones. Confiemos, porque Dios tiene misericordia donde quiera que Él está. Ahora yo te pregunto, ¿sabes que Dios está ahí cuando tú estás pecando también? ¿Dónde puedes tú pecar que Dios no te vea? Dios está ahí mirando nuestros pensamientos pecaminosos. Dios está ahí escuchando la palabra de murmuración. Dios está ahí. Lo que pasa es que nos gustaría que solamente esté para bendecirnos, pero Dios también viene para castigarnos. ¿Qué debe producir esto en nosotros, hermanos? Advertencia. Y eso se hace más difícil de digerir, de tragar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes falsos maestros proclamando que el único objetivo de Dios es darte todo lo que tu corazón engañoso quiere. Se hace más difícil porque las redes sociales están llenas de esos videitos donde levántate, el Señor te va a dar todo lo que quiere tu corazón. Pocas veces se nos llama a reflexionar acerca de lo engañoso de nuestro corazón. Pocas veces se nos llama a reflexionar de la seriedad con la cual debemos asumir delante de Dios el llamado que Él nos hace. Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él está aquí para dos cosas: bautizarle con Espíritu Santo, pero también bautizarle con fuego. Esto está aquí para que nosotros reflexionemos acerca de la manera como estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, hermanos, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. Porque en medio de las injusticias que sufre el pueblo de Dios, de las burlas, de las persecuciones, Dios está mirando también todas las injusticias.
Dios mira las injusticias. Por lo tanto, como pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a representar a Dios en la santidad, en la justicia. Dios anuncia no solamente su juicio, Dios anuncia que será implacable, pero Dios anuncia también y detalla lo que hizo la nación de Israel. Versículo 12. Dos preguntas retóricas cuya respuesta es no. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas los conbueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Escuche la pregunta. Ustedes cuando van a arar, ustedes agarran los caballos cuando van a correr y lo ponen a correr por encima de las piedras para que se rompan las patas. O cuando ustedes van a arar, ustedes aran, el término es en el mar. Ustedes meten los bueyes con el arado al mar. La respuesta es no, es una locura hacer eso. Versículo 13. ¿Y por qué ustedes se alegran en nada que decir no hemos adquirido poder con nuestras fuerzas? ¿Qué está diciéndole el profeta? Ustedes no están haciendo lo que es lógico. Si Dios es justo, si Dios les ha librado con mano poderosa, lo más lógico, lo más coherente es que ustedes puedan servirle. Pero es todo lo contrario a lo que ustedes han hecho. Ustedes han actuado en contra de lo que Dios les ha mandado. Versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada, que decís no hemos adquirido poder en nuestra fuerza. Ustedes se alegran de lo que están haciendo, olvidándose de quién es que se lo ha dado. Pero al mismo tiempo ustedes están pasando por alto la justicia. Parte B del versículo 12. Han convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Ustedes no me representan. El pueblo que tiene que llamar a ser justo está viviendo en injusticia, está viviendo en tinieblas. Hace algunos años, como eso de las 5 de la tarde, me llamó mi hermano Randy y me dijo, mira, hay una dificultad con nuestro hermano Rafael de León. Rafael de León está detenido en la policía. Yo no investigué mucho, no, yo voy para allá a ver qué pasa. Cuando llegamos a aquel lugar y él me cuenta, él estaba parado cercano aquí en la ciudad, cerca del Parque del Estudiante, hablando por teléfono, una llamada desde Estados Unidos. Llegó un grupo de militares y entró a un lugar de bebidas alcohólicas que vendían en el frente a las 5 de la tarde. Aquel jefe militar le dice, muévase, dispárese y mueve ese vehículo de ahí. Y entra. Rafael tiene la llamada desde Estados Unidos y le dice a un subalterno, ¿usted me deja terminar? El subalterno dice, sí, termine su llamada, ciudadano. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó el militar de alto rango, que había dado la orden de que él se moviera y que moviera el vehículo de ahí, no era una zona que no podía parquearse, simplemente él no quería que ese vehículo estuviera ahí. ¿Sabe lo que él hizo sin hablar? Él, palabra, le dijo, yo no le dije a usted que se moviera, y le arreempujó, le tiró al piso. El celular cayó desbaratado, Rafael por allá se golpeó con el contén. Él se para y le dice, ¿y por qué usted me empuja? Usted es un profesional, yo también, ¿por qué usted me empuja? No, le faltó a la autoridad, métanlo preso. Lo llevaron preso al cuartel y esa fue la historia. Allá estaban algunas personas también que estaban abogando por el hermano Rafael. Hermanos, cuando llega el momento, literalmente ellos tienen una libreta, un cuaderno donde inscriben a las personas que van a soltar. En ese mismo momento yo vi el lapicero donde el guardia va a escribir el nombre de Rafael. En ese momento su esposa sin querer dice, no te preocupes mi amor, que esos golpes que te dieron Dios se los va a cobrar. En ese momento el guardia se detiene y dijo, golpes, aquí hay una acusación, hay que buscar un certificado médico para poderlo soltar. Algunas de las personas que estaban ahí, no, vamos a dárselo. No, es del hospital el certificado. Que vaya con nosotros. No, en el aguago de la policía. Ahí va Rafael. Hermanos, miren, la doctora que estaba en la emergencia de aquel hospital de Los Morillos, quien ella no le vio la cara a Rafael. Ella dijo nombre, así, cédula. Y se lo pasó a los policías para que fueran. Las 8 de la noche, desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche en aquel lugar. Ya nos vamos, no se van.
Tienen que esperar que el coronel baje y él está cenando. No hay problema. ¿Sabe usted a qué hora bajó el coronel? A las 12 de la noche. Y la gran pregunta, ¿cuál fue el delito de nuestro hermano? Ninguno. Y lo más triste, que se espera que sea la institución que garantice orden, justicia, legalidad. ¿Cuánto más la nación de Israel? Eso es lo que Amós está diciendo. Ustedes han convertido la dulzura del juicio, lo deleitoso del juicio, en amargura. Que alguien pueda decir, no, vamos a acudir donde ese juez justo. Tenemos esperanza, ahí hay legalidad. El que no tiene dinero para comprar la justicia no tendrá esperanza. Qué parecido al tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Como dijimos anteriormente, a veces parecería que el mensaje es: contrata buenos abogados que te defiendan. La injusticia, la amargura. Versículo 13, vosotros os alegráis en nada. Es un juego de palabras. Lo de Bar significa tierra de nadie, nada. Ustedes tienen grandes conquistas. Ustedes han conquistado lo de Bar. Ustedes dicen, tenemos poder, tenemos bienestar. Pero esa amargura, porque ese bienestar, ese poder es a espaldas de Dios. Qué tristeza construir una vida de éxito, construir seguridad, blindarse a espaldas de Dios. Hermanos, aquí Dios no está castigando la provisión que ellos tienen. Es que esa provisión les ha llevado a una autoindulgencia, donde ellos son su propio Dios, donde ellos son su propia provisión, donde ellos definen lo que es bueno y lo que es malo, donde ellos no toman en cuenta la santidad de Dios, donde ellos se constituyen a sí mismos amos y señores sin tomar en cuenta el plan de Dios. Versículo 14, he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaré una nación sobre vosotros. Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Dos grandes ciudades que estaban en el extremo. Dos grandes ciudades que habían sido destruidas por la mano de Dios. Dos grandes ciudades que habían visto el juicio de Dios. Ahora el Señor les dice: yo he de venir contra ustedes, casa de Israel. Ustedes no estarán seguros en esos palacios. Ustedes no podrán escapar. Sus fortalezas no les servirán para nada. Sus recursos quedarán destruidos. Y así ocurrió aproximadamente 60 años más adelante. Dios envió juicio a aquella nación. Y se cumplieron los juicios de Dios. Hermanos, nosotros que estamos en el día de hoy, como pecadores, ¿cómo podemos nosotros escapar del juicio de Dios? ¿Cómo podemos nosotros tener esperanza en medio de la santidad de Dios? Dos caminos. El camino del orgullo, de decir, yo no estoy tan mal como quizás está predicando ese señor. Amós, tú estás exagerando. El camino del orgullo. Un camino de condenación. El camino que transitó Satanás y dijo: yo tengo poder, yo tengo hermosura, yo puedo ser igual a Dios. El camino que vende la autoindulgencia, el camino que vende la falsa religión, de confiar en el desempeño, una religión de salvación por obras, una religión que tranquiliza la conciencia al compararnos con alguien que está cometiendo pecados más escandalosos que los nuestros. Yo no estoy fichado, yo no tengo ninguna ficha, yo he sido una persona de bien, según el estándar nacionalista.
No te recomiendo ese camino. Hay un camino de misericordia. Dios anuncia esto para que al ver su juicio podamos reflexionar y venir a Él en fe y arrepentimiento. Usted recuerda al inicio del sermón, aquellas excavaciones donde encontraron este sello de Jeroboam II de un león rugiente. Sus sirvientes se equivocaron. Servimos al león rugiente. La Biblia habla donde hay un verdadero león rugiente. No fue Jeroboam, no es ningún ser humano. Es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, ante el cual nosotros debemos servirle. Este llamado está abierto para que tú puedas venir a servirle al único Rey de Reyes y Señor de los Señores. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 8. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó esa posición, siendo en forma de Dios. ¿Qué hizo? Se despojó de esa gloria, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esa muerte que Cristo sufrió fue para nosotros poder ser librados del justo juicio de la mano de Dios. Dios envió a Cristo para librarnos de la ira de Dios. Cristo Jesús vino como mediador para que esa justa ira, en vez de caer sobre nosotros, cayera sobre Cristo en la cruz del Calvario. Solamente la sangre de Cristo, el Cordero, nos puede librar de nuestros pecados. Por eso, hermanos, el llamado en esta hora es a confiar en esa obra gloriosa de Cristo Jesús en nuestro favor. Pero al mismo tiempo de seguir viviendo en este mundo de tinieblas, en este mundo de injusticia. Nuestra confianza no está meramente en un partido político, en un líder religioso. Nuestra confianza debe estar en Dios, que nos guarda. Y quizás no recibamos justicia en esta tierra. Podemos tener confianza de que ese juez justo nos hará justicia. Quiera Dios darnos en esta mañana el arrepentimiento. Quiera Dios mostrarnos el peligro de la autoindulgencia que nos aleja de Él y nos dé servirle y hacer misericordia con el pobre y el menesteroso. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tenemos esperanza en ti. Ayúdanos, oh Padre Celestial. En ti, Señor, estamos confiados. Mira, oh Dios, las tinieblas se levantan, la maldad se levanta. Ayúdanos a proclamar con autoridad, con claridad tu palabra. Líbranos del camino de la autoindulgencia. Líbranos del camino del materialismo que no te toma en cuenta a ti, que te da la espalda a ti. Líbranos, Señor, de las injusticias y ayúdanos a ser un pueblo misericordioso, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios les guarde.